Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hablar acerca de la importancia de seguir instrucciones. First of Samuel, chapter 15. The Lord rejects Saul as king. Samuel said to Saul, I am the one the Lord sent to anoint you king over his people Israel. So listen now to the message from the Lord. This is what the Lord Almighty says. I will put the Amalekites for what they did to Israel when they waylaid them as they came up from Egypt. Now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. So Saul summoned the men and mustered them at Teladim, 200,000 foot soldiers and 10,000 from Judah. Saul went to the city of Amalek and set an ambush at the ravine. Then he said to the Kenites, Go away, leave the Amalekites, that I do not destroy you along with them, for you showed them kindness to all the Israelites when they came out of Egypt. So the Kenites moved away from the Amalekites. Then Saul attacked the Amalekites all the way from Havilah to Shur, near the eastern border of Egypt. He took Agag, king of the Amalekites, alive, and all his people he totally destroyed with the sword. But Saul and the army spared Agag and the best of the sheep and cattle, the fat calves and lambs, everything that was good. These they were unwilling to destroy completely, but everything that was despised and weak, they totally destroyed. Then the word of the Lord came to Samuel. I regret that I have made Saul king, because he has turned away from me and has not carried out my instructions. Samuel was angry, and he cried out to the Lord all that night. Early in the morning, Samuel got up and went to meet Saul, but he was told, Saul has gone to Carmel. There he has set up a monument in his own honor and has turned and gone on down to Gilgal. When Samuel reached him, Saul said, The Lord bless you. I have carried out the Lord's instructions. But Samuel said, What then is this bleating of sheep in my ears? What is this lowing of cattle that I hear? Saul answered, The soldiers brought them from the Amalekites. They spared the best of the sheep and cattle to sacrifice to the Lord your God, but we totally destroyed the rest. Enough, Samuel said to Saul. Let me tell you what the Lord said to me last night. Tell me, Saul replied. Samuel said, Although you were once small in your own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel, and he sent you on a mission, saying, Go and completely destroy those wicked people, the Amalekites. Wage war against them until you wipe them out. Why did you not obey the Lord? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? But I did obey the Lord, Saul said. I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag, their king. The soldiers took the sheep and cattle from the plunder, the best of was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. But Samuel replied, Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. But because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you as king. Then Saul said to Samuel, I have sinned. I violated the Lord's command and your instructions. I was afraid of the men, and so I gave in to them. Now I beg you, forgive my sin and come back to me, so that I may worship the Lord. But Samuel said to him, I will not go back with you. You have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you as king over Israel. As Samuel turned to leave, Saul caught hold of the hem of his robe, and it tore. Samuel said to him, The Lord has torn the kingdom of Israel from you today, and has given it to one of your neighbors, to one better than you. From this example, we learn that when God tells us to do something or behave in a certain way, then we must accurately do what he asks. It is not good enough for us to partially obey or to alter God's commandments according to what we think is right. That is still disobedience in God's eyes. En esta historia que acabamos de escuchar, quisiera resaltar algo muy interesante. Aunque Dios por muchos años había hablado a través de los profetas y de los jueces, Él mismo había gobernado a su pueblo a través de ellos. Llegó un momento donde el pueblo pidió un rey, porque ya no querían escuchar al viejo Samuel. Querían algo moderno, alguien fresco, alguien más joven para que los guiara.
sin darse cuenta que al desechar a Samuel por viejo, estaban desechando a Dios mismo. Aunque Dios les advierte a través de Samuel cómo el rey que ellos querían les iba a tratar y a enseñorearse sobre ellos, el pueblo no quiso entender, el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel, y ellos dijeron, no, sino que nosotros tendremos un rey sobre nosotros. Así que Samuel escuchó todo lo que el pueblo dijo y lo repitió a Dios. Y el Señor respondió, haz lo que te piden y dales el rey. Saúl reunía todas las condiciones humanas requeridas para ese cargo. Si leemos acerca de sus comienzos, quedaremos muy impresionados con respecto a él. Él era un rey conforme al pueblo, conforme al corazón del pueblo. Era un rey hermoso, guapo, más que todos los del pueblo. Era joven y de buen físico, de excelentes condiciones. Él tenía muchas virtudes. Ya que el pueblo así lo quiso, Saúl es ungido como el primer rey sobre Israel. Pero había pasado 2 años desde que fue elegido y empezó a cumplirse todas las advertencias de Dios. Empezó a cumplirse. Y empezó a salir lo que realmente había en Saúl. Es así como se desarrolla esta historia que acabamos de leer acerca de la guerra de los amalecitas. Entre las tantas cosas que hizo Saúl, quiero destacar 4 cosas importantes y compartir con ustedes. Dios había enviado a Samuel con una instrucción específica para Saúl con respecto a los amalecitas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Y Dios le dijo a Saúl que le dijera Dios le dijo a Samuel que le dijera a Saúl, he decidido castigar a Ahimelech por oponerse a Israel. He decidido castigarlos. Y entonces aquí entran mis 4 puntos. Primero, no debo decir sí a lo que Dios dice no. Dios da siempre instrucciones claras. Todo lo que Dios hace, lo hace bien, y en este caso no es la excepción. La instrucción fue clara, destruir todo por completo. La instrucción era esa, pero en 1 Samuel capítulo 15, verso 9, vemos cómo Saúl deja con vida al rey Agag y a lo mejor de los animales. Había destruido lo que no era agradable de pronto para sus ojos, pero lo mejor dejó con vida y al rey juntamente con lo mejor. Podemos preguntar, ¿pero qué hay de malo? Es un buen botín. El problema es que cuando Dios dice no, es no. Este es el problema de la humanidad, hacer lo que a uno le parece que está bien. Seguir nuestra propia iniciativa cuando hay instrucciones claras. Hacer lo que nos parece correcto de acuerdo a nuestro entendimiento, cuando las instrucciones fueron dadas y deben ser seguidas. La obediencia a medias sigue siendo desobediencia. El problema de obedecer a medias o de rebeldía ha sido o existe de generaciones por generaciones en todas las esferas. Esto me lleva a mi siguiente punto. No debo obedecer las instrucciones. No obedecer las instrucciones te lleva a culpar a otros. Las consecuencias por no haber obedecido las instrucciones de Dios no tardaron en salir, en verse. En 1 Samuel capítulo 15, verso 10, vamos a leer un poco, dice, y lo voy a hacer de forma que podamos poner atención. Luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey,
porque no me ha sido leal. Se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces le preguntó Samuel: ¿qué es ese balido de ovejas y cabras, ese mugido de ganado que oigo? Saúl respondió: es cierto, los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlas al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Si miramos detenidamente los pasajes, nos damos cuenta realmente la actitud del corazón de Saúl. Él era un rey, él era el rey. Él daba las órdenes. El pueblo debía obedecerlo. Pero nosotros vemos en el verso 9 como él dice, como él actúa. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor. Queda en evidencia que fue él quien no obedeció y mucho menos hizo obedecer al pueblo. Claramente vemos que al final puso al pueblo, en el pueblo, la culpa de su desobediencia. No culpemos a otros por las consecuencias de nuestra propia desobediencia. El problema está en tu corazón. Es de valientes reconocer la culpa y pedir perdón. El tercer punto es: justificarte y echar sobre otros la culpa no te exime o no te libra de las consecuencias de tu desobediencia. Continuamos un poco con la lectura y desde el verso 16 del mismo capítulo de 1 de Samuel 15 dice: entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, le preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero si yo obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Saúl respondió: ¿qué es lo más que le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Dios no solo desechó a Saúl, sino que tristemente su desobediencia alcanzó a su descendencia. En el verso 28 vemos: hoy el Señor te ha arrancado del reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Aun cuando él se justificó, su justificación no le libró de las consecuencias de su desobediencia. Es más, podemos ver que aún su descendencia, que no tenía la culpa,
recibió las consecuencias de su desobediencia. Esto me lleva al cuarto punto, porque aún hay esperanza si hemos desobedecido a Dios o tenemos una actitud rebelde. Hay esperanza. Y es ante la humildad de un corazón que reconoce sus fallas y se responsabiliza de ellas, Dios perdona. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de todo mal. Los que esconden sus pecados no prosperarán, jamás. Pero solamente quien sí los confiesa y los abandona, los deja, recibirán la misericordia y el perdón de Dios. Reconozcamos nuestras propias faltas. Es de valientes reconocer nuestras faltas. Es de valientes reconocer nuestra rebeldía. Y es de valientes doblar nuestras rodillas y pedir perdón a Dios y buscar a las personas a las cuales hemos ofendido o hemos hecho algo en contra de ellas y pedirles perdón. En conclusión, hemos visto esta historia, la triste historia de un rey escogido por el pueblo, un rey popular ante el pueblo, ungido por Dios, pero también luego desechado. Como dije al principio, su vida nos trae muchas enseñanzas. Un rey que terminó sin Dios y sin gloria, que aún sus descendientes fueron afectados por su conducta. Pero ¿cómo aplico esto para mi vida? ¿Cómo aplico esta historia en mi vida? Primero, no debes decir sí a lo que Dios dice no. Segundo, no culpes a otros de tu desobediencia. Sigue las instrucciones. Aunque no te guste, aunque no sea fácil, sigue las instrucciones. Sigue las instrucciones. Es más fácil seguir instrucciones que cargar con las consecuencias. Tercero, recuerda, justificarte y echar sobre otros la culpa no te va a librar de las consecuencias de tu desobediencia. Pueden ser afectados tus hijos, tu familia, las personas que te rodean por causa de tu desobediencia. Piénsalo y entiende esto. Justificarte no te libra de las consecuencias de tu desobediencia. Y cuarto, procura ser humilde de corazón. Reconoce tus faltas. Confiésalas. Pide perdón a Dios primeramente y a los que has afectado con ellas. Y entonces, si Dios te perdona, ¿cuánto más las personas a las cuales tú has afectado? Nuevamente vuelvo a decir, una obediencia a medias es una desobediencia. Aprendamos a seguir las instrucciones y aprendamos a someter nuestro corazón a Dios en todo momento. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros y no se olviden de seguirnos.